Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal. Soy David Scors y este es el curso de Fundamentos de Cosmología y ya estamos en la segunda lección, un universo en expansión, donde vamos a hablar de la ley de Lemaitre y Hubble. Si os interesan estos temas y seguir los cursos, sobre todo de física, que estoy subiendo en este canal, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer aquí a la derecha durante la presentación. Como ya comentamos en la primera lección, hay unas ciertas bases matemáticas y observacionales para poder describir los modelos de nuestro cosmos, de su origen y su evolución. En primer lugar, como ya hablamos la semana pasada, el principio cosmológico, donde se supone que el universo es homogéneo e isotrópico, y mayormente los modelos cosmológicos están basados en la teoría de la relatividad general de Einstein, ya que tratan de la estructura del espacio-tiempo y de su evolución con el tiempo, aunque es verdad que la física cuántica juega un papel muy importante, sobre todo en los comienzos del universo, cuando era muy pequeño y con mucha densidad, con alta energía. Por otro lado, hablamos que no solo es importante tener unos buenos modelos matemáticos, sino que además necesitamos tener observaciones o experimentos que nos permitan refinar esos modelos para que se adecúen a los modelos matemáticos que describen a nuestro cosmos y su evolución. En esta lección vamos a hablar sobre Georges Lemaitre y también sobre Edwin Hubble, ya que debido a los modelos matemáticos desarrollados por Lemaitre y después las observaciones experimentales confirmadas por Hubble, estas dos personas han contribuido muy significativamente a tener las bases comunes de todos los modelos cosmológicos con los que trabajamos hoy en día. Bueno, pues vamos a hablar en primer momento de Georges Lemaitre, que fue el primero en proponer un modelo matemático de universo en expansión. Lemaitre es este señor que está aquí en el medio. Nació en 1894 y murió en 1966 y era, curiosamente, un cura católico belga. Pero era una persona pues realmente inteligente, físico, matemático, filósofo, y él se distinguió por utilizar las ecuaciones de campo de Einstein de la teoría general de la relatividad y desarrollarlas, aplicarlas al universo en su conjunto. Y lo que obtuvo fue un universo que se expandía con el tiempo. Y a esto es lo que hoy en día se le conoce como ley de Lemaitre-Hubble, la cual la vamos a ir desarrollando en las siguientes lecciones, incluidas esta. ¿Cómo era su modelo de universo? Pues en primer lugar consideró una masa constante. Consideró un universo en expansión y gracias a sus resultados y sus modelos matemáticos y echando hacia atrás en el tiempo, su modelo predecía que el universo tenía un origen en lo que él llamó átomo primordial, en lo que hoy en día consideramos como la singularidad del Big Bang, y que este átomo primordial por expansión ha dado lugar a todas las estructuras del cosmos que se conocen hoy en día. Pues bueno, Lemaitre estaba enfrentado, entre comillas, amigablemente con Einstein, porque Einstein tenía otra idea muy diferente del universo. Einstein también estuvo trabajando en el modelado de diferentes tipos de universo, como ya veremos, con diferentes curvaturas, etc. Pero Einstein lo que hizo fue introducir la constante cosmológica en sus ecuaciones de campo para generar un universo estático, que no se expandiera con el tiempo.
2 años después de que Lemaitre publicara sus resultados, que lo hizo en francés, y por eso no tuvieron quizás la repercusión que hubieran merecido, Edwin Hubble, que era un astrónomo norteamericano, confirmó experimentalmente la teoría de Lemaitre y lo publicó. Entonces casi toda la fama de la ley de expansión de Hubble pues se la llevó Hubble y por eso se le puso su nombre. Él nació en 1889, murió en 1953 y es una pena, entre comillas, que solo se le conozca popularmente por la ley de Hubble, porque hizo unas grandísimas contribuciones a la astrofísica. En primer lugar, él observacionalmente descubrió otras galaxias. ¿Por qué? Porque, bueno, también las clasificó de acuerdo con su forma, su tamaño, una clasificación que existe hoy en día. Pero lo que es curioso que en su época los astrónomos y los astrofísicos pensaban que el universo solo estaba compuesto de la Vía Láctea. No se sospechaba la existencia de otras galaxias y Hubble con todas sus observaciones demostró que el universo es mucho mayor de lo que entonces se creía. También lo que fue muy importante fue que midió la velocidad de recesión de las galaxias, es decir, la velocidad por la cual las galaxias se están separando de nosotros como observadores y se dio cuenta de que independientemente de la dirección de observación, las galaxias se estaban separando de nosotros y que además, como hemos visto en la lección anterior y vamos a ver en la siguiente diapositiva, estas galaxias se separaban con una velocidad cada vez mayor y proporcional a la distancia de separación con respecto a los observadores, a nosotros mismos. Y por supuesto, proporcionó evidencia experimental de la teoría de Lemaitre, con lo cual pues fue la verdad que un trauma para Einstein, ¿no? Que se dio cuenta de que experimentalmente había evidencias de la expansión del universo y que, bueno, su modelo estático de universo pues carecía de valor. Pues bueno, como ya vimos la semana pasada, Hubble lo que hizo fue estimar la velocidad de recesión de las galaxias, objetos, que están separados a una cierta distancia de nosotros, de la Tierra, de los observadores. La velocidad a la que se están separando. Y esta velocidad lo que vio que era proporcional a la distancia de estos objetos con respecto a nuestras observaciones. Y además era independiente de la dirección de observación. Por lo tanto, el universo tenía posiblemente simetría esférica y además era isotrópico. Esto muy interesante. Y al estimar la velocidad de recesión, Lemaitre, y después confirmado por él mismo, llegaron a la conclusión de que la velocidad de separación, medida mediante corrimiento al rojo, era proporcional a la distancia de los objetos con respecto a nosotros que estamos observando y que la función, digo función y no constante, de proporcionalidad, pues es un factor que hoy en día se conoce como factor de Hubble. En aquella época se pensaba que era una constante. ¿Por qué? Porque fijaos que hay una relación proporcional casi perfecta entre la distancia a la Tierra y la velocidad de separación con respecto de la Tierra de cada uno de los objetos. Entonces se pensaba que este factor era una constante y se le denominó constante de Hubble. Pero como ya veremos durante este curso, realmente no es una constante, es una función que además varía con el tiempo. Pero esta es la que se conoce como ley de Lemaitre-Hubble actualmente. ¿Qué pueden explicar las observaciones de Hubble y la teoría de Lemaitre? ¿Vale? ¿Cómo podemos utilizar estas observaciones para explicar el modelo de cosmos en el que estamos viviendo? Pues pongamos como ejemplo dos galaxias y sobre estas galaxias que están en el espacio, aquí, olvidémonos del espacio-tiempo, sino en el espacio, vamos a imponer unas coordenadas, ¿vale? Unas coordenadas en la dirección X.
Esta galaxia la vamos a poner en la coordenada, la posición 0 de origen, y esta otra galaxia la vamos a poner en la posición 1, por redondear. Y de esta manera la distancia comprendida, el intervalo en la coordenada X entre estas dos galaxias va a ser 1. Y ahora imaginémonos que la galaxia azul se va separando con una cierta velocidad de la primera galaxia, la galaxia que está en el origen de coordenadas, y recorre pues una distancia, ¿vale? Y vemos que ahora ocupa la posición de coordenada 3. Pero fijaos, aquí lo que hemos hecho ha sido dejar el espacio fijo y lo que cambian son las coordenadas. Es decir, la galaxia es la que se está moviendo físicamente sobre un fondo de espacio y lo hace con un cierto tiempo. Ha recorrido 3 unidades y podemos calcular su velocidad dividiendo las 3 unidades de espacio que ha recorrido entre el tiempo que ha tardado en recorrerlas. Este modelo que os acabo de mostrar no explicaría esa ley de Hubble, esa ecuación matemática tan simple que hemos visto. ¿Por qué? Porque hay un dato que es muy curioso, que la velocidad de la galaxia es la que se está incrementando con respecto a la distancia de observación. Es más grande cuanto más lejos está. Y eso no sucedería en el modelo que os he explicado anteriormente. Es como si nosotros fuéramos este observador y vemos un coche que se mueve a una velocidad y está cerca de nosotros. Se mueve a esta velocidad y lo podemos medir sin ningún problema. Y ahora imaginémonos que este coche está más lejos, está aquí, y queremos medir esa misma velocidad a esta distancia. Pues aparentemente el coche parecería ir más despacio, pero si hacemos las observaciones y los cálculos, la velocidad de este coche veríamos que va a ser igual a la velocidad de este otro coche. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo fijo el espacio y el coche se está moviendo en el espacio. ¿Vale? Es el coche el que se mueve y no el propio espacio. Por lo tanto, la velocidad es independiente del espacio y por lo tanto independiente de la distancia que nos separa de observación. Vale, pues entonces, como ese modelo no nos sirve, tenemos que ajustar nuestro modelo matemático de tal manera que podamos derivar esa ley de Hubble a partir de una hipótesis. Y lo que vamos a hipotetizar es que va a ser el propio espacio y no la galaxia la que se va, entre comillas, a mover. Vamos a generar nuevo espacio. Tenemos nuestras coordenadas aquí, ¿vale? Y ahora lo que sucede es que la galaxia no es que realmente se esté moviendo, sino que se está generando espacio en el medio y por lo tanto la galaxia aparentemente se mueve a la derecha, pero arrastra también la coordenada que habíamos puesto anteriormente, porque la coordenada no pertenece al espacio, es un mapa matemático que nosotros ponemos para identificar puntos del espacio. Entonces, este punto del espacio realmente no ha cambiado, lo que ha cambiado es que se ha generado un nuevo espacio. Y por eso estas coordenadas en el eje de las X se están moviendo junto con nuestra galaxia, porque el espacio se está estirando. Seguimos teniendo un intervalo igual a una unidad. Un intervalo de coordenadas. Las coordenadas siguen siendo coordenada posición 1, coordenada posición 0, pero no es el mismo espacio que teníamos en la condición inicial, antes de que se generase ese espacio, ¿vale? Se ha recorrido una distancia. Se ha generado nueva distancia en este intervalo de coordenadas. De aquí hemos pasado a aquí. Ahora, la dimensión espacial no la proporcionan las coordenadas, ¿de acuerdo? Fijaos. Aquí tenemos nuestra galaxia, la otra galaxia que se ha separado porque se ha generado espacio y las coordenadas pues realmente no han cambiado.
¿Cómo podemos calcular el espacio que se ha generado, el espacio nuevo entre el intervalo en la posición X de estos dos puntos? Pues muy sencillo. Es tan simple como multiplicar un factor al intervalo de espacio. ¿De acuerdo? Lo vamos a multiplicar por un factor que vamos a llamar factor de escala, que va a cambiar con el tiempo. Si A crece con el tiempo, en este intervalo, en las coordenadas X, se va a generar una distancia. Vamos a llamar a A como el factor de escala y va a ser una función del tiempo. Va a crecer con el tiempo. Esta es la condición que nosotros vamos a poner para intentar a partir de esta hipótesis derivar la observación experimental de la ley de Lemaitre-Hubble. Vamos a poner varios ejemplos porque muchas veces poniendo ejemplos es mucho más fácil de seguir todo el razonamiento, ¿no? Tenemos aquí que en el tiempo cero, vamos a denominar esto tiempo cero, vamos a poner que el factor de escala va a ser igual a 1, pues bueno, la distancia entre esta galaxia y esta otra, que están en un intervalo de una unidad en la coordenada de X, va a ser una unidad. ¿Por qué? Porque el factor de escala es 1 y el intervalo va a ser 1, por lo tanto la distancia es 1. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Imaginémonos que pasa una unidad de tiempo y definimos, porque esto lo definimos nosotros, definimos que la función del factor de escala ha crecido 10 veces en una unidad de tiempo. Pues fijaos, seguimos teniendo el intervalo de una unidad de coordenadas porque el intervalo de coordenadas ahora no tiene dimensiones de espacio y sin embargo las dimensiones del espacio nos la va a proporcionar este 10, el factor de escala que nos va a multiplicar el intervalo de una unidad en las coordenadas. Por lo tanto, a tiempo 1 la distancia es 10 y aparentemente nuestra galaxia se va a ir separando. Las coordenadas, que son estas, que permanecen constantes, a lo que quiero decir es que son coordenadas que realmente no es que cambien con el tiempo, porque es el sustrato el que cambia, ¿no? A estas coordenadas se les denomina coordenadas cotraslacionales porque se mueven junto con el espacio que está siendo generado. Esta es la diferencia con respecto al primer modelo que hemos visto, donde son las galaxias las que se están moviendo con un sustrato de espacio fijo. ¿Podemos calcular la velocidad de separación de estas galaxias? Pues sí, muy fácil. Vamos a ver, en el tiempo 0 tenemos una unidad. En el tiempo 1 tenemos 10 unidades velocidad. Pues cambio de la distancia con respecto al tiempo y nos va a salir pues 10 unidades por unidad de tiempo, ¿sí? Bien, pues este cálculo de velocidad que lo hemos hecho aquí con intervalos, matemáticamente lo vamos a transformar en una derivada. Podemos derivar este espacio, la función que nos determina este espacio con respecto al tiempo y así calculamos la velocidad. Pues vamos a derivar la ecuación, ¿de acuerdo?, que hemos propuesto y vamos a ver qué sale. Esta es la ecuación que hemos propuesto. La distancia que se está generando es igual al factor de escala multiplicado por el intervalo en las coordenadas X. Y aquí ya utilizamos un intervalo diferencial. ¿Cómo calculamos la velocidad de separación? Pues derivando esto con respecto al tiempo. Pues derivemos esto y esto con respecto al tiempo. ¿Vale? La derivada de d con respecto al tiempo es igual a la derivada del factor a con respecto al tiempo. ¿Por qué tenemos que calcular esta derivada? Porque hemos hipotetizado en nuestro modelo que el factor de escala es una función dependiente del tiempo. No derivamos el intervalo en las coordenadas X porque por definición lo hemos considerado constante. No es el intervalo de coordenadas el que cambia con el tiempo, es el factor de escala. Por eso solo derivamos el factor de escala y esto aparece como una constante. Esto es la velocidad y
por simplificar, la derivada de una función con respecto al tiempo se suele indicar como la propia función con un punto arriba. Esto implica que es una derivación con respecto al tiempo y así queda más bonito. Bien, pues hemos transformado esta ecuación en una ecuación de velocidad. Y ahora vamos a hacer un truco. Vamos a multiplicar y dividir esta parte, la parte derecha de la igualdad, por la propia función de escala. ¿Por qué? Porque esto de aquí lo vamos a relativizar con respecto al valor de la función de escala y ahora nos aparece de nuevo el factor de escala multiplicando al intervalo x, ¿de acuerdo? Esto se anula con esto y sería igual a esto, pero si lo retransformamos aquí, fijaos que esto de aquí es igual a esto de aquí y es igual a esto de aquí. Pues sustituyamos la distancia d y la ponemos aquí. Y ahora tenemos que la velocidad de separación de nuestras dos galaxias es proporcional a la distancia de separación entre las dos galaxias y la, entre comillas, constante de proporcionalidad es la derivada del factor de escala con respecto al tiempo dividido el propio factor de escala. Y esto es la ley de Hubble, la ley de Lemaitre-Hubble, donde ya hemos identificado qué es el factor de Hubble. El factor del Hubble es esta expresión de aquí, esta relación del factor de escala, de su cambio con el tiempo con respecto al propio valor de la función de escala. Aquí está. Hemos derivado la ecuación de Hubble a partir de nuestra hipótesis. ¿Y qué podemos extraer de esta simple ley? Vamos a intentar concluir cuantas más cosas mejor. Lo primero que vamos a hacer es estudiar sus dimensiones, porque esta ley actuaría en las coordenadas x, y y z, que las transformamos en diferenciales. D tiene dimensiones de longitud. De x, de y y de z podemos considerarlas adimensionales, ¿vale? Les vamos a quitar la dimensión de longitud. Por lo tanto, el factor de escala tendrá dimensión de longitud. Y la derivada del factor de escala con respecto al tiempo tiene una dimensión de velocidad. Y el factor de Hubble, que se calcula de esta manera, la derivada con respecto al tiempo de la función de escala tiene dimensión de velocidad entre el propio factor de escala con dimensión de longitud, por lo tanto el factor de Hubble tiene una dimensión de tiempo a la -1, inversa al tiempo. Ya veremos que esto tiene su importancia, ¿de acuerdo? Pero estas son las dimensiones del factor de Hubble. Normalmente casi todos los físicos lo que consideran el factor de escala como adimensional y después las coordenadas las que tienen el factor de la dimensión de longitud. Pero bueno, realmente es un asunto de definición. Yo prefiero mantener las coordenadas adimensionales y que sea el factor de escala el que genere la dimensión de longitud. Es mi preferencia personal. ¿Cuál es el valor actual, el de hoy en día, de ese factor de Hubble, determinado experimentalmente? Pues bueno, si consideramos una galaxia, un objeto que está a una distancia de 1 megaparsec, que un megaparsec es un montón, son 3 por 10 elevado a 16 metros, y encima el mega, quiero decir, esto es un parsec, después tiene el mega que es otros 10 a la 6, ¿no? Es una distancia muy amplia. Si calculamos la velocidad de esta galaxia, nos va a dar un rango experimental comprendido de aproximadamente 70 km por segundo. Entonces, si veis, el valor actual del factor de Hubble, que se indica como una h y un subíndice 0, es aproximadamente de unos 70 km por segundo por megaparsec de distancia. Es decir, fijaos que es realmente pequeño. 70 km por segundo de separación, cuando tenemos que desplazarnos 1 megaparsec de distancia para poder tener esa velocidad de separación, realmente es un valor pequeño, es pequeño. Y ese es un factor muy importante de modelado
de la dinámica del universo. Y de hecho, estas variaciones experimentales que se han publicado con distintos trabajos, pues pueden tener su implicaciones muy importantes en la dinámica y evolución de los modelos de cosmos actualmente, aunque no vamos a entrar en ese tema. ¿Qué más podemos decir a partir de esta simple ley de Hubble? Bien, pues tenemos aquí la galaxia que se ha separado y podemos calcular la distancia entre las dos galaxias de tal manera que la velocidad de recesión de esta galaxia sea igual a la velocidad de la luz. ¿Vale? Ponemos la ley de Hubble aquí en la velocidad ponemos la velocidad de la luz y ahora despejamos esa distancia, que es igual a la división entre la velocidad de la luz y el factor de Hubble. Esta distancia es de unos 14.000 millones de años luz y es una distancia tal que cualquier objeto que la supere no podremos volver a detectarlo, porque ningún fotón que salga de este objeto que haya superado esta distancia llegará jamás a nosotros como observadores. Y nada impide que esto suceda. La teoría de la relatividad no impide que el espacio que se genere a velocidades superiores a la de la luz, porque realmente no es una velocidad física, es un factor de escala. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia conceptual bastante interesante. Y esto pues se le llama distancia de Hubble o frontera de Hubble. ¿Y alguna cosa más que sea interesante? Pues sí, hay un detalle muy interesante. Esto que os voy a enseñar es una especie de aproximación si consideramos que el factor de Hubble es una constante. ¿Vale? Vamos a considerar que sea una constante, que no lo es. Bien, esta es la definición que hemos hecho de nuestro factor de Hubble. ¿Vale? Esta es la definición, la derivada del factor de escala con el tiempo dividido el propio factor de escala. Bien, pues lo que vamos a hacer es despejamos la derivada del factor de escala con respecto al tiempo y nos da que es igual al propio factor de escala multiplicado por una constante. Esto huele a función exponencial. La derivada de una función exponencial. Bien. Esta es la ecuación que queremos resolver, entonces podemos integrar ambas partes de nuestra ecuación, la parte de la izquierda y la parte de la derecha, ambos términos. Bien, pues hacemos esto, integramos y nos da que el factor de escala se puede representar como una función exponencial, como e elevado al factor de Hubble multiplicado por el tiempo, siempre y cuando consideramos que el factor de Hubble es una constante. Y además aquí le tenemos que meter otra constante en la integración, obviamente, porque una vez que lo derivemos con respecto al tiempo, esto desaparece y volvemos a recuperar la definición de nuestro factor de Hubble, ¿vale? Pero tenemos que esta es la expresión matemática de la función de escala del universo que hemos modelado. Una función exponencial. ¿De acuerdo? Esto implica que se va generando espacio en las coordenadas x, y y z de manera exponencial con el tiempo. Nuestro universo va creciendo exponencialmente. Las dimensiones de nuestro universo van creciendo exponencialmente. ¿Vale? O al menos si consideramos esto. Ya veremos que realmente no es una función exactamente así, pero podemos deducir de nuestras simples ecuaciones todas estas conclusiones sobre la evolución del universo. Si lo ponemos gráficamente, es esta función con k igual a 0, lo que observamos es un crecimiento de distancia exponencial con respecto al tiempo. Pero fijaos, en el tiempo cero, si definimos un tiempo cero donde, pues se genere el universo o lo que sea, sin embargo, el factor de escala a tiempo cero, si no consideramos esta constante, no es 0. Esto es 1. E elevado a 0 es 1. Aquí lo tenemos. A tiempo cero el factor de escala sería igual a 1. ¿Y qué implicaría esto? Implicaría que nuestro universo a tiempo cero tiene dimensiones, no tendríamos una singularidad. Sin embargo, también podemos introducir un valor a nuestra constante que sea igual a -1 y forzar de esta manera
que el factor de escala a tiempo 0, si esto es menos 1, pues sea 1 menos 1, 0. Y ya quitaríamos en el origen del universo las dimensiones a nuestro universo y habríamos desarrollado un modelo de universo con una singularidad de Big Bang. Es con todo esto lo que yo os quiero decir, es que con las mismas ecuaciones, dependiendo de las constantes y los factores que estemos introduciendo, podemos generar diferentes tipos de universo. Unos con singularidades, otros sin singularidades, otros con tiempo infinito, otros con un tiempo finito o un tiempo cero. Entonces, a la hora de poder desarrollar modelos cosmológicos y de evolución cosmológica, hay que tener mucho cuidado a la hora de extrapolar cosas de las que realmente no podemos tener evidencias experimentales. Con las evidencias experimentales es después con lo que venimos en las ecuaciones y hacemos que se ajusten lo más posible a los modelos con los que estamos trabajando. Conclusiones. La expansión del universo es una observable, se ha observado. Se expande el sustrato, el espacio, porque esto va de acuerdo con la ley de Lemaitre-Hubble. Se deduce de la relatividad general directamente. ¿Y realmente existe la singularidad del Big Bang? Pues bueno, eso es algo que es discutible al final. La próxima lección lo que vamos a hacer es avanzar un poquito más y estudiar la métrica de un universo en expansión. Hoy hemos estudiado la ley de Hubble. En la próxima lección lo que vamos a hacer es reconstruir el espacio-tiempo de un universo en expansión. Pues con esto, muchas gracias por vuestra atención y si os gustan estos temas y os ha gustado la presentación, os invito a suscribiros al canal para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, una nueva lección de los diferentes cursos que estoy generando. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana.